Hubo un hombre al que la muerte no pudo retener, un hombre del que la Biblia habla en apenas unas líneas, pero cuyo nombre ha atravesado siglos de misterio, debate y fascinación. Un hombre que caminó con Dios en un mundo que se estaba pudriendo por dentro. Y un día, simplemente desapareció. Su nombre era Enoc. Y aunque su historia parece breve en la Biblia, lo que gira a su alrededor es inmenso. Porque cuando el mundo empezó a corromperse, cuando la violencia se multiplicó sobre la tierra y el cielo parecía guardar silencio, Dios eligió a un hombre para mostrarle lo que estaba ocurriendo detrás del velo. Hoy vamos a abrir uno de los relatos más extraños, más poderosos y más perturbadores de todo el universo bíblico. La vida de Enoc. El hombre que caminó con Dios, el hombre que no vio muerte, y el nombre que quedó unido para siempre a uno de los libros más polémicos jamás escritos, el libro de Enoc. La mayoría de la gente ha oído hablar del arca de Noé, del diluvio, de los nefilim, de los ángeles caídos. Pero muy pocos se detienen en un detalle fundamental. Antes de que llegara el juicio, antes de que las aguas cubrieran la tierra, antes de que Noé construyera el arca, hubo una voz que advirtió que todo esto iba a ocurrir. Esa voz fue la de Enoc. La Biblia lo presenta en Génesis 5 como el séptimo desde Adán. Vivió 365 años. A los 65 nació su hijo Matusalén. Y después del nacimiento de Matusalén, algo define toda su vida. Enoc caminó con Dios durante 300 años. Tuvo hijos e hijas. Pero en medio de una genealogía donde todos terminan igual, su historia se rompe con una frase imposible. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Eso es todo, o casi todo. Porque siglos después, el Nuevo Testamento añade dos detalles decisivos. Hebreos dice que, por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, porque agradó a Dios. Y Judas dice que Enoc profetizó que el Señor vendría con sus santas decenas de millares para ejecutar juicios sobre todos. Solo con eso ya tenemos una figura impresionante. Un hombre que agradó tanto a Dios que no conoció la muerte. Un hombre que vivió por fe en un tiempo oscuro. Y un hombre asociado con una profecía de juicio final. Pero aquí empieza el misterio de verdad. Porque cuando alguien busca Enoc hoy, no encuentra solo esos pocos versículos. Encuentra ángeles caídos, encuentra gigantes, encuentra prisiones celestiales, encuentra visiones del fin del mundo, encuentra mapas del cielo, libros abiertos ante el trono de Dios y revelaciones que parecen sacadas del Apocalipsis. ¿De dónde sale todo eso? Del llamado Libro de Enoc, un texto judío antiguo que no forma parte del canon bíblico que usa la mayoría del cristianismo, pero que fue muy influyente durante siglos. Tan influyente, de hecho, que Judas cita una profecía atribuida a Enoc dentro del Nuevo Testamento. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más fascinante. Porque el Enoc de la Biblia es breve, silencioso, casi esquivo, pero el Enoc del libro que lleva su nombre es un testigo del cielo, un escriba del juicio, un hombre llevado a través de realidades invisibles para contemplar lo que los demás no podían ver. Para entender por qué esta figura ha obsesionado a tantas generaciones, primero hay que entender el mundo en el que vivió. Enoc no aparece en tiempos tranquilos. No vive en una época de estabilidad, de paz o de claridad espiritual. Vive en el tramo oscuro que precede al diluvio. Un mundo en el que, según Génesis,
La maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra. Eso ya sería suficiente para describir una civilización al borde del colapso. Pero Génesis 6 añade algo más extraño todavía. Habla de los hijos de Dios, de las hijas de los hombres y de los Nefilim. Habla de una corrupción que no parece solo moral, sino también espiritual. Y justo después de ese escenario, llega el anuncio del juicio. En ese ambiente aparece Enoc. No como rey, no como guerrero, no como constructor de imperios, sino como alguien que caminó con Dios mientras casi todos caminaban en dirección contraria. Y ahí está una de las claves más poderosas de su historia. La Biblia no lo define por su cargo, ni por su fuerza, ni por sus hazañas militares. Lo define por su intimidad. Enoc caminó con Dios. No corrió detrás de fama. No levantó torres. No aparece dominando ejércitos. No deja un reino. Deja una huella invisible, y precisamente por eso, una de las más profundas. En un mundo obsesionado con lo visible, Enoc es el hombre de lo invisible. En un mundo que se estaba llenando de violencia, él cultivó cercanía con Dios. En un mundo que se dirigía al juicio, él vivió como alguien que ya estaba escuchando el cielo. El libro de Enoc toma esa figura y la expande de manera dramática. Según esta tradición, Enoc no solo caminó con Dios en sentido espiritual, también fue llevado a contemplar visiones que ningún otro hombre de su tiempo había visto. Visiones del cielo, del orden del cosmos, de los ángeles, del juicio y del colapso moral de la tierra antes del diluvio. Una de las secciones más conocidas de este libro cuenta la historia de los vigilantes. Ángeles que descendieron, desearon lo que no debían desear y cruzaron un límite que jamás debieron cruzar. Según ese relato, tomaron mujeres humanas y de esa unión nacieron los gigantes, los Nefilim. Aquí conviene ser claros. Ese nivel de detalle no aparece así desarrollado en la Biblia canónica. La Biblia menciona el episodio en Génesis 6, pero no lo amplía del modo en que lo hace el libro de Enoc. Aún así, esa tradición se volvió enormemente influyente porque ofrecía una explicación narrativa poderosa para el caos de los días anteriores al diluvio. Y entonces ocurrió algo todavía peor. Los vigilantes no solo cruzaron un límite, abrieron una puerta. Según el libro de Enoc, enseñaron a los hombres artes que la tierra no estaba preparada para recibir espadas, cuchillos, escudos, el trabajo de los metales, la seducción, los encantamientos, la astrología. Los secretos del cielo usados fuera del orden de Dios no trajeron sabiduría, trajeron poder sin obediencia. Y cuando ese poder cayó en manos corruptas, la violencia se multiplicó sobre la tierra. Y es precisamente en ese mundo roto donde Enoc recibe una misión. No solo ver, no solo contemplar, sino advertir. El relato lo convierte en un hombre llamado a transmitir una palabra incómoda a una generación que no quiere escuchar. La violencia ha llenado la tierra. Los hombres viven como si nada fuera a cambiar. Pero el juicio se aproxima, y Enoc lo sabe. Eso conecta de forma perfecta con la imagen bíblica que da Judas. Enoc como profeta de juicio. Enoc anunciando la venida del Señor contra la impiedad. Enoc no como un simple personaje antiguo, sino como una voz que irrumpe en mitad de una civilización dormida para decirle que el cielo ha tomado nota de todo. Y cuanto más profundizas en esta figura, más entiendes por qué sigue fascinando tanto hoy. Porque Enoc reúne 3 elementos que disparan la atención de cualquier audiencia moderna. El misterio de alguien que no muere, la atracción por un libro
que quedó fuera del canon. Y la sensación de que, detrás de la historia visible del mundo, hay una guerra espiritual que la mayoría no ve. Pero si apartamos por un momento el ruido, las teorías y la fascinación por lo prohibido, la fuerza real de Enoc está en otro lugar. Está en la clase de vida que llevó. Está en su fidelidad en tiempos corruptos. Está en su manera de caminar con Dios cuando el entorno entero apuntaba hacia la oscuridad. Eso hace que Enoc no sea solo un personaje interesante, lo convierte en un espejo, porque nos obliga a preguntarnos qué significa realmente caminar con Dios en una generación confundida, qué significa agradar a Dios en un tiempo ruidoso, qué significa vivir con tal cercanía a Él que el cielo te reconoce antes que la tierra. Y aquí es donde su historia deja de ser solo antigua para volverse incómodamente actual. Porque nuestra época también ama lo visible y desprecia lo invisible. También se obsesiona con el poder, el espectáculo, la velocidad y el ruido. También confunde conocimiento con sabiduría. Y también vive como si el juicio nunca fuera a llegar. En ese contexto, Enoc resurge como una figura extraña y poderosa. No habla primero de fama, habla de comunión. No habla primero de éxito, habla de obediencia. No habla primero de dominar el mundo, habla de caminar con Dios mientras el mundo se desmorona. El libro de Enoc, además, añade escenas de enorme fuerza visual. Describe al justo llevado a contemplar estructuras del cosmos, movimientos del sol y la luna, prisiones de ángeles caídos, cámaras donde esperan los muertos y un trono desde el que Dios juzga a reyes, poderosos e impíos. Algunas de esas imágenes marcaron profundamente la imaginación religiosa posterior. Incluso cuando el libro no entró en el canon, su lenguaje, sus temas y sus ecos siguieron resonando en el judaísmo tardío y en ciertos pasajes del cristianismo primitivo. Por eso, la pregunta ¿por qué el libro de Enoc quedó fuera de la Biblia? Genera tanto interés. Y la respuesta, aunque menos espectacular que las teorías conspirativas, sigue siendo importante. No fue expulsado en un complot secreto. No fue borrado por miedo a una verdad escondida. Simplemente no formó parte del canon hebreo y no fue aceptado como escritura por la mayoría de tradiciones cristianas, aunque sí fue preservado y considerado canónico por la Iglesia etíope. Eso no significa que no tenga valor histórico o literario. Lo tiene, y mucho, pero sí significa que hay que distinguir entre lo que la Biblia afirma con claridad y lo que el libro de Enoc desarrolla como tradición antigua. Si hacemos esa distinción, la figura se vuelve incluso más fuerte, porque el núcleo bíblico ya es extraordinario por sí solo. Enoc vivió por fe, agradó a Dios, fue llevado sin ver muerte, y quedó ligado a una profecía de juicio. Eso basta para hacer de él una de las figuras más singulares de toda la Escritura. No necesitó grandes discursos registrados. No necesitó milagros públicos ante multitudes. No necesitó dejar una dinastía gloriosa. Le bastó una vida tan alineada con Dios que el final de su historia rompió el patrón humano. Y quizá ahí está el corazón real de todo este episodio. No en las partes más sensacionalistas, no solo en los ángeles, los gigantes o las visiones del cielo, sino en esta pregunta: ¿qué clase de vida vive alguien para que la Biblia diga de él que agradó a Dios? Porque de Enoc no se dice simplemente que creyó en Dios, se dice que caminó con él, y caminar implica continuidad, implica dirección, implica tiempo compartido, implica intimidad repetida, perseverante y silenciosa. No fue una experiencia aislada, no fue un momento emocional, no fue una escena puntual, fue una forma de vivir.
Y quizá por eso su desaparición resulta tan poderosa, porque no se presenta como una fuga mágica, ni como un truco narrativo. Se presenta como la culminación lógica de una vida que ya estaba orientada hacia Dios desde mucho antes. En cierto sentido, Enoc llevaba años caminando en dirección al cielo, y un día simplemente llegó más lejos de lo que los demás podían seguir. Después de él, vendría Noé, vendría el diluvio, vendría la destrucción de aquel mundo antiguo. Pero antes del juicio hubo una señal, antes de la tormenta hubo una advertencia, antes del arca hubo una vida que ya estaba diciendo, sin necesidad de ruido, que Dios todavía veía, todavía hablaba y todavía juzgaba. Por eso Enoc encaja tan bien dentro de la gran narrativa bíblica. No es una pieza decorativa, es un punto de transición. Un hombre plantado entre la genealogía de Adán y el mundo de Noé. Un testigo en el borde de una civilización que va a ser barrida por el juicio, porque su historia une varias líneas a la vez. La corrupción del mundo antiguo, la advertencia del juicio, la fascinación por los Nefilim, la guerra invisible detrás de la historia humana, y sobre todo, la idea de que Dios preserva un hilo fiel incluso cuando todo parece hundirse. Si miras bien, ese mismo patrón aparece una y otra vez. El mundo se desvía, la violencia crece, la oscuridad parece dominar, y en medio de todo eso, Dios guarda un testigo. A veces es Enoc, a veces es Noé, a veces será Abraham, a veces será David. Y al final de la historia, la línea llegará hasta Jesús. Eso hace que Enoc no sea solo un misterio antiguo, lo convierte en una pieza del gran mapa, una señal temprana de que incluso cuando el juicio se acerca, Dios sigue marcando una diferencia entre quienes le ignoran y quienes caminan con él. Y aquí es donde la historia golpea de verdad, porque el espectador puede quedarse con lo espectacular, con el libro prohibido, con los ángeles caídos, con las prisiones celestiales, con los gigantes, con el aura de secreto. Pero si se queda solo con eso, habrá visto el humo y habrá perdido el fuego. El fuego real de esta historia es mucho más simple, mucho más directo, mucho más exigente. Enoc caminó con Dios. Ese es el centro, ese es el escándalo, ese es el desafío. Que en una generación corrompida todavía se puede vivir cerca de Dios. Que en medio del ruido todavía se puede oír su voz. Y que en un mundo obsesionado con sobrevivir, todavía existe una forma de vivir que agrada al cielo. Por eso su historia no se agota en la curiosidad. Sigue viva porque nos obliga a decidir qué queremos hacer con ella. Tratarla como un misterio interesante. O escucharla como una advertencia seria. Porque Enoc anuncia algo que el mundo nunca quiere escuchar. Que la historia no camina al azar. Que el mal no pasa desapercibido. Que la impiedad no queda sin respuesta. Y que el juicio de Dios no es un mito para asustar, sino una realidad hacia la que la Biblia apunta una y otra vez. Pero junto a esa advertencia también deja una esperanza. La esperanza de que sí es posible agradar a Dios. La esperanza de que sí es posible vivir por fe. La esperanza de que incluso cuando el mundo se dirige hacia su propia destrucción, hay otra forma de caminar. Y tal vez esa sea la razón por la que Enoc sigue atrayendo millones de miradas siglos después. Porque en el fondo, todos intuimos que hay algo roto en el mundo. Todos sentimos que la superficie no lo explica todo. Todos sospechamos que el ruido no puede ser el final de la historia. Y Enoc aparece como un hombre que en medio de ese mismo desconcierto eligió caminar con Dios antes que dejarse arrastrar por su tiempo. No sabemos cómo sonó su voz.
No sabemos el tono exacto de sus advertencias. No sabemos cuántos le creyeron. No sabemos cómo fue el instante exacto en que desapareció. Pero sí sabemos lo suficiente para entender por qué su nombre no muere. No muere porque apunta a algo que el corazón humano reconoce de inmediato, que hay una vida más alta que la simple supervivencia, que hay una comunión más fuerte que el miedo, y que hay hombres cuya mayor grandeza no consiste en conquistar la tierra, sino en aprender a caminar tan cerca de Dios que el cielo mismo sale a su encuentro. Esa fue la vida de Enoc, breve en la página, inmensa en el eco, silenciosa en apariencia, pero devastadora en su mensaje. Enoc fue el hombre que caminó con Dios mientras el mundo se oscurecía. El hombre que anunció juicio antes del diluvio. El hombre al que la muerte no pudo retener. Y el padre de Matusalén, dentro de una línea que atraviesa el mundo anterior al diluvio y desemboca en Noé. Si esta historia te ha movido algo por dentro, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al Códice Eterno. El Códice te espera.